Ok, no sé a cuántos de ustedes les gustan los temas polémicos, pero hoy nos toca uno muy interesante. Estamos viendo esta serie en 1 Corintios, enfócate, estudiando esta carta que Pablo le envía a la iglesia que lo tiene todo, menos lo más importante, que es su enfoque puesto en Cristo. Y la iglesia tiene conocimiento, y la iglesia tiene dones, y la iglesia profetiza, y la iglesia habla lenguas, y la iglesia hace de todo, pero no tienen el enfoque puesto en Cristo. ¿Para quién lo hacen? ¿A quién sirven? ¿Para quién profetizan? ¿Para quién hablan en lenguas? ¿Para quién? Y Pablo viene y les escribe esta carta diciéndole, venga, regrésense al enfoque verdadero, que es Cristo. Y hablando de mantener el enfoque correcto, ¿qué tan importante es mantener el enfoque cuando hablamos del tema de juzgar a las demás personas? Los cristianos estamos acostumbrados a juzgar mal. Incluso la palabra juzgar es mencionada en contextos de legalismo, ¿no? ¿Quiénes juzgan? Los legalistas, ¿no? En cuestiones o en contextos de criticar, ¿no? ¿Quiénes juzgan? Pues los criticones, los hipócritas juzgan, ¿no? Pero el día de hoy vamos a ver que la palabra de Dios nos manda a juzgar. El problema es que no sabemos juzgar. Es el problema. Y si vemos en la Biblia partes en las que Jesús mismo dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con la vara que miden serán medidos, claro. Pero en otras partes de la Biblia se nos enseña a juzgar de la manera correcta. El problema en sí no es juzgar, el problema es juzgar incorrectamente. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Mi oración el día de hoy es que, en primer lugar, podemos quitar el tabú de que juzgar es malo, porque no es malo. Sin embargo, podamos aprender la manera bíblica en la que se nos enseña que el creyente está llamado a juzgar a otros. Y el título del mensaje de hoy es Juzgando a la manera de Dios. Y vamos a ver básicamente dos partes de este estudio, dos puntos. Primero vamos a ver nuestro llamado a juzgar. Ver cómo la Biblia sí nos enseña que el creyente puede y debe juzgar. Sin embargo, el punto número 2, vamos a ver juzgar correctamente, juzgando correctamente. Vamos a ver que la mayoría de los cristianos hoy en día juzgamos pésimamente. Y no tenemos la dirección para hacerlo de una manera que agrade y glorifique a Dios. Entonces, vamos a ver si ya estás ahí en 1 Corintios capítulo 6. Vamos a empezar en el verso 1. Y empieza Pablo este capítulo. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y te pongo un contexto. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Otra de las conductas pecaminosas en las que se encontraba la iglesia de Corinto es que tenían demandas legales unos contra otros. Estaban tan divididos y tan peleados que habían llegado a puntos de conflicto legal unos contra otros. ¿Te imaginas qué ambiente tan tenso dentro de la iglesia? ¿Te imaginas entrar a la iglesia, ¿no? Y ver a dónde me voy a sentar? Me voy a sentar de este lado. Y yo, espérate, es que tengo una demanda legal contra ese hermano. No, mejor me siento del otro lado, ¿no? O ver a quién voy a saludar. ¿Te imaginas qué ambiente tan tenso? Imagínate cómo estaban los corintios. Entonces Pablo hace una exhortación a la iglesia y dice, osa alguno. O sea, osa alguno. O sea, literalmente, qué osadía tan grande que teniendo quejas uno contra otro, en lugar de arreglar sus diferencias, vayan y pongan demandas públicas.
Pablo dice, ¡qué osadía! ¡Qué osadía! Dice Pablo aquí en el verso 1 que estos casos no deberían de ser demandados con las autoridades seculares. Dice al final del verso 1, delante de los santos debería de arreglarse estos problemas. Y la semana pasada vimos cómo se hacía esto correctamente, ¿te acuerdas? Vimos Mateo 18, el modelo que Jesús nos dio. Si tu hermano peca contra ti, ve tú y repréndele estando él solo. Si no te oye, ve con 2, 3 testigos. Si no, dicen a la iglesia. Vemos que tenemos un modelo para arreglar las diferencias y los conflictos entre hermanos. Sin embargo, esta iglesia, en lugar de hacer eso, se estaban yendo a extremos tremendos. Como son demasiado orgullosos para hablar y llegar a un acuerdo, entonces van con autoridades seculares. Y mucho ojo con esto. Pablo no está diciendo que nunca debemos hacer demandas seculares, ¿ok? Porque de hecho, si tú te acuerdas, en el libro de Hechos, Pablo mismo hace una demanda secular cuando lo quieren soltar en Jerusalén y dice, espérense, yo apelo al César, ¿te acuerdas? Entonces es una demanda secular en la que dice, no, yo quiero que se me juzgue en un tribunal romano. Entonces lo que Pablo no está prohibiendo las demandas seculares. Hay asuntos que deben de demandarse, por supuesto que sí. Pero el problema es cuando lo hacemos, primero dice contra nuestros propios hermanos en Cristo, y son cosas que pudieron haberse sometido a las autoridades espirituales primero. Son pleitos que a lo mejor no son tan grandes, o situaciones que no son tan graves, que pudieron haber venido a autoridades espirituales para que se arreglara y para que no tuviera que llegar a algo más duro como lo es una demanda fiscal. Entonces vemos aquí que Pablo les dice, qué osadía tan grande, que por pleitos, literalmente pleitos entre ellos, problemas, tengan que estarse demandando. Y ahora aquí Pablo nos va a dar dos argumentos teológicos del por qué ellos, en lugar de haber ido con autoridades seculares, debieron haber venido con autoridades espirituales. Y estos son dos argumentos teológicos de por qué el creyente sí tiene la capacidad de juzgar, ¿ok? Y aquí es donde entramos en el punto número 1 de la enseñanza, que sí es nuestro llamado a juzgar. Fíjate el verso 2 como dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces este es el primer argumento de Pablo. Dice, o sea, ¿no quieren venir a que se juzgue esto con las autoridades espirituales? ¿No saben que nosotros vamos a juzgar el mundo? Y este es un argumento teológico. Una de las cosas más increíbles de pensar es que los hijos de Dios somos los que en un futuro vamos a juzgar el mundo y vamos a reinar juntamente con Cristo. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y es un tema muy profundo. No quiero abordarlo tan profundamente porque me llevaría a lo mejor todo el estudio, pero quiero tratar de explicártelo de una manera sencilla. Y quiero empezar por esto. La Biblia nos relata dos maneras diferentes en las que el Salvador, Jesús, el Mesías, iba a venir a la tierra, ¿ok? Vemos por un lado que la Biblia nos enseña que Jesús iba a venir primero como un siervo sufriente, como un siervo que iba a sufrir por su pueblo, ¿ok? Esa es la primera profecía que vemos, Isaías 53:5. Podemos ver esta profecía. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es una profecía escrita por lo menos 600 años antes de que Jesús naciera. Y nos muestra la Biblia cómo iba a venir un Salvador que iba a ser sacrificado por nosotros, iba a servirnos y iba a ser sacrificado, iba a sufrir por nosotros. Sin embargo, también hay otras profecías que relatan
que el Salvador iba a venir no para sufrir, sino para reinar y gobernar. Un ejemplo de ellas es Isaías 9, 6 y 7, que dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Es la Nueva Traducción Viviente. Entonces aquí ya no vemos a un Salvador sufriendo ni siendo sacrificado, sino un Salvador que viene para reinar, que viene para establecer reino, gobernar con potestad, ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿cuál de las dos profecías hablan de Jesús? La respuesta es las dos. Jesús primero iba a venir a salvarnos como un siervo sufriente, como vimos en Isaías 53, y eso ya sucedió hace más de 2000 años. El Hijo de Dios vino, se hizo hombre, vivió la vida perfecta, murió por nosotros en la cruz, fue siervo, le lavó los pies a sus discípulos, sanó enfermos, curó leprosos, vino como un siervo sufriente. Pero la segunda profecía de que va a venir a reinar todavía no se cumple. Está por cumplirse. Esto significa que Jesús va a venir por segunda vez a la tierra. Jesús mismo afirmó esto. Mateo 24, 44, palabras de Jesús: ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. También los ángeles que se le aparecieron a los discípulos de Jesús confirmaron esta misma realidad. Hechos 1:11 dice: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, Jesús ya vino una vez como siervo sufriente, murió por nosotros, pero va a volver por segunda vez, pero esta vez ya no como siervo, sino como rey, porque vendrá con espada en mano para reinar, y va a juzgar a las naciones y va a establecer un reino aquí en la tierra. Y Dios ha prometido que cuando Él regrese, Él no va a reinar solo en la tierra. ¿Sabes quién va a reinar juntamente con Él? Los que hemos creído en Él. Los que hemos creído en Él vamos a reinar juntamente con Él. ¿Tú pensabas que el paraíso era el cielo? La Biblia nos enseña que no. El paraíso va a ser en la tierra. Y Jesús va a establecer su reino en la tierra. El día y la hora nadie lo sabe, pero así será. Y nos promete la Escritura que nosotros juzgaremos a las naciones y reinaremos sobre la tierra juntamente con Él. Mira Apocalipsis 2, 26 y 27. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, o sea, los que permanezcamos en Él, yo le daré la autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Entonces sabemos que cuando Jesús regrese por segunda vez, regirá las naciones, y nosotros, los que creemos en Él, regiremos las naciones sobre la tierra. Ahora, ¿por qué estamos viendo todo esto? Digo, es un resumen escatológico, ¿no? ¿Por qué estamos viendo? Porque Pablo está dando este argumento. Regresando ahora sí al tema de 1 Corintios. Les dice: ¿no saben que nosotros estamos llamados a juzgar al mundo? Está hablando de cuando Jesús regrese, ¿no? ¿Por qué no vienen a juzgar primero sus propios asuntos entonces? Dios nos ha dado la capacidad de juzgar correctamente. ¿Por qué tienen que estarse demandando? ¿Por qué tienen que estarse peleando unos con otros? ¿Por qué tienen que estar haciendo asuntos públicos, cosas que podríamos resolver sin problema con la palabra de Dios, con el amor fraternal? ¿Por qué? ¿No saben que nosotros estamos llamados a juzgar al mundo?
Digo, es un argumento un poco grande, ¿no? Pero finalmente ya sabemos a qué se refiere. Lo que Pablo quiere es que haya paz entre los hermanos que están peleando. ¿Sabes algo? Juzgar no es sinónimo de criticar. Si tú crees que juzgar es criticar, tienes una definición mala de juzgar. Tampoco juzgar es sinónimo de condenar. Si esa es tu definición de juzgar, estás mal también. Pablo dice, vamos a arreglar. Pablo nos enseña que el juicio correcto que nosotros podemos hacer hacia nuestros hermanos es para reconciliar, no para criticar, no para condenar, no para dividir, sino para reconciliar. Ese es el juicio verdadero que estamos llamados a hacer. Ahora, por si fuera poco, Pablo da un segundo argumento teológico y ahí le vamos a entrar, ¿va? Versículo 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Como que Pablo esa mañana se desayunó un buen plato de escatología, no sé qué, porque está dando argumentos muy teológicos, ¿no? ¿A qué se refiere con que nosotros hemos de juzgar a los ángeles? Pablo se refiere a los ángeles caídos. La palabra de Dios nos enseña que nosotros hemos de juzgar a los ángeles caídos, a los demonios. ¿Sabes? Hoy en día, yo creo que por películas como El Exorcista y ese tipo de cosas, el creyente piensa demonios y uy, como que le da miedo, ¿no? ¿Quién sabe qué? Viste muchas películas. Pero la realidad es que el creyente no debería tener miedo alguno a la actividad demoníaca, porque Dios ha llamado a sus hijos a juzgar a los demonios. La palabra nos ha dejado muy en claro que a los hijos de Dios el maligno no puede tocarlos, dice 1 de Juan. A los hijos de Dios el maligno no puede tocarlos. Cuando Jesús mandó a 70 de sus discípulos para predicar el evangelio, vemos que cuando ellos regresaron a contar lo que había pasado, dice que los mismos demonios se sometían a ellos. Fíjate, Lucas 10, 17 al 19. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Te imaginas? Ya los discípulos súper impresionados, los demonios se someten a nosotros. Y Jesús les dice, pues obvio, si yo estuve ahí cuando expulsamos a Satanás del cielo y cayó a la tierra como un rayo, ¿crees que no tenemos potestad sobre las obras del enemigo? Entonces imagínate, si el creyente tiene el nombre de Jesús como la autoridad aún para sacar, expulsar demonios. Ahora vamos otra vez a lo que está hablando Pablo. Qué ridículo que no podamos entre nosotros reconciliarnos. Si podemos juzgar demonios, pero no podemos juzgarnos a nosotros mismos para reconciliarnos con nuestros hermanos. Es ahora sí que la exageración de lo que nos está hablando Pablo. ¿Qué cosas? ¿Cómo es posible que tienes el nombre de Jesús para expulsar un demonio, pero no puedas usar el nombre de Jesús para reconciliarte con tu prójimo? ¿Te imaginas? ¡Qué tremendo! Y no solamente eso, sino que literalmente la Biblia nos enseña que nosotros en el día postrero vamos a ser testigos y jueces del mismo Satanás siendo encarcelado en el lago de fuego. Mira, Apocalipsis 22, 2 al 4. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. Esto es el juicio sobre Satanás, ¿no? Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo
Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y escatológicamente esos tronos, esos ancianos con ropas blancas que se ven en Apocalipsis, son representativos de la iglesia. Y lo que nos dice este pasaje es que la iglesia va a estar ahí cuando Satanás mismo sea juzgado. Y se vamos a estar sentados ahí. Y dice los que se les dio capacidad de juzgar. Vamos a ser testigos y jueces del mismo juicio en contra de Satanás. Regresamos a Corintios. ¿Cómo crees? O sea, si Dios nos ha dado tal potestad, ¿cómo crees que no vamos a poder solucionar nuestros problemas unos con otros? ¿Cómo crees que podemos juzgar a Satanás mismo en el día postrero? Y aquí con nuestros hermanos no podemos pedir perdón. No podemos ser lo suficientemente jueces como para juzgar un asunto y poner paz o poner reconciliación. Y es lo que les está reclamando a los corintios Pablo. ¿Saben qué capacidad nos ha dado Dios para juzgar correctamente? Y no podemos poner reconciliación entre nosotros mismos. Y este es un buen momento para examinarnos. A lo mejor hay alguien que desde que empezamos el tema ha estado en tu cabeza, que tú sabes que tienes que reconciliarte con esa persona. Tienes tanta potestad para juzgar justamente que sería injusto si tú mismo no deseas reconciliarte y no tomas los pasos para reconciliarte con esa persona con la que sabes que necesitas reconciliación, con la que sabes que estás de pleito, con lo que sabes que las cosas no terminaron bien, con lo que sabes que a lo mejor la fiesta está en paz, pero la realidad es que no hubo un buen final dentro de la circunstancia o el asunto. Dios te está llamando hoy a traer paz, a traer reconciliación. Que tú tomes los primeros pasos para reconciliarte. Eso es un juicio justo, de acuerdo a la palabra. Ahora ya ha quedado bien en claro que el creyente está llamado a juzgar. No hay duda. Pablo utilizó los argumentos escatológicos. Hemos de juzgar a las naciones, hemos de juzgar al mundo, hemos de juzgar a los demonios, hemos de juzgar al mismo Satanás. No hay para dónde hacernos. Sí estamos llamados a juzgar, pero no sabemos cómo hacerlo correctamente. Vamos a entrar al punto número 2 del estudio, que es ahora sí, juzgando correctamente. Y este punto lo voy a dividir en 5 pequeños subpuntos, 5 pequeñas guías que nos ayuden a comprender lo que es juzgar correctamente a la manera de Dios. 5 pequeñas cosas que nos van a ayudar para guiar nuestro corazón en la dirección correcta cuando vayamos a hacer algún juicio. Así que el primero es juzgar con temor de Dios. El 2.1, juzgar con temor de Dios. Mira, versículo 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Cuando Pablo aquí menciona a los de menor estima, se está refiriendo a los no creyentes, aquellos que no son cristianos, ¿no? Aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Entonces, la pregunta de Pablo es, ¿por qué llevan asuntos como estos a jueces seculares, a personas que no tienen a Cristo? ¿Cuál es el problema con esto? Que ellos no tienen temor de Dios. ¿Qué es lo que pasa si tú contratas un abogado secular? Te va a dar un chorro de opciones chuecas, ¿eh?, para arreglar las cosas. Dice Pablo, por eso, ¿por qué vas con los seculares? Que te van a dar todas las opciones malas, que en lugar de buscar hacer justicia, nada más te van a buscar que agarres el camino para autobeneficiarte, aunque no necesariamente se haga justicia.
¿Por qué llevas el asunto a jueces seculares que no tienen temor de Dios? Y sabes, ese es el primer punto bien importante. Si nosotros vamos a hacer un juicio, obviamente hablando en el ámbito legal, por supuesto, pero también en el ámbito espiritual, congregacional, si estamos llamados a emitir algún juicio con respecto a alguna persona, lo primero que tenemos es temor de Dios. Tienes que juzgar con temor de Dios. Cuando tú juzgas algo sin el propósito de agradar a Dios, vas a terminar criticando, vas a terminar condenando, vas a terminar destruyendo, vas a terminar separando, lastimando. Pero si tú te propones agradar a Dios, entonces vas a restaurar, entonces vas a edificar. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, critíquenlo mucho, ¿no? Condénenlo mucho, ¿no? Avergüéncenlo, ¿no? O sea, restáurenlo. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Porque finalmente una exhortación es un juicio. Estás confrontando a alguien con su pecado, es un juicio, pero hay una manera correcta de hacerlo, ¿sabes? Y no es avergonzar, no es condenar, no es criticar, no es humillar, es restaurar. El punto de la exhortación es la restauración. Así que vamos a hacerlo con temor de Dios, porque Dios no desea condenar, Dios desea restaurar. El siguiente subpunto, 2.2, es juzgar con sabiduría. Con temor de Dios primero, ahora con sabiduría. Versículo 5, mira cómo dice: para avergonzarlos digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Ok? Entonces es claro que entre los corintios les faltaba sabiduría. Dice, no había ni uno solo con la sabiduría, a pesar de todo el conocimiento. Porque te acuerdas que Pablo menciona desde el capítulo 1 que ellos son muy, muy conocidos, o sea, tienen mucho conocimiento, son muy intelectuales. Pero a pesar de eso dice, no hay ni uno solo que sea sabio. El conocimiento no es igual a sabiduría. Entonces nosotros, cuanto más, debemos asegurarnos de que no nos falte sabiduría a la hora de emitir un juicio. La sabiduría la obtenemos primeramente de la palabra de Dios, ¿sabes? Si vas a emitir un juicio, si vas a exhortar a alguien, ¿no? Si vas a reprender, ¿no? Asegúrate de que lo que vayas a decir vaya de acuerdo con la palabra de Dios. Mira, Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces tenemos que asegurarnos de que tengamos la palabra de Dios en nuestra boca, o en nuestras razones, en nuestros motivos, en nuestros argumentos. Y si no estás seguro, mejor ni hables. Y juntamente con eso la oración. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Necesitamos orar. Antes de ir a emitir un juicio, necesitas orar y pedirle a Dios que te dé sabiduría. Porque cuántas veces no decimos cosas con falta de sabiduría que en lugar de reconciliar a las personas con Dios, alejan a las personas de Dios. Es el problema más grande del cristianismo hoy en día. No des un consejo, no des una exhortación, no hagas una corrección si primeramente no has orado para pedirle a Dios sabiduría al respecto. Necesitamos ser personas de oración. Tercer subpunto, juzgar con buen testimonio. Versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto dice
ante los incrédulos. Una de las cosas que más le dolía a Pablo de esta circunstancia legal que había entre los hermanos es que ellos daban mal testimonio en frente de los no creyentes, en frente de aquellos que no conocían a Cristo. Y esto es por un trasfondo cultural de la ciudad. Normalmente hoy en día, si nosotros vamos a un juicio, pues vamos a una sala, ¿no? A una corte. Pero en la cultura corintia, los juicios eran en plazas públicas. Entonces imagínate que fueras aquí al Parque Juárez y hay una bola de gente y están dos hermanos peleándose enfrente de un juez, ¿no? Y todos, ¿ya viste lo que le hizo? No, qué desgracia. Y todas las personas ahí en público, era como se acostumbraban los juicios. Entonces Pablo les dice, ¿cómo creen? O sea, ¿cómo creen que van a ir a pelearse ahí en público, dar un show, dar un espectáculo delante del pueblo que no cree, que no conoce a Dios? ¿Cómo creen? ¡Qué mal testimonio! Es importante entonces que nosotros miremos qué testimonio estamos dando con nuestros juicios. Siempre cuando vayamos a emitir un juicio, piénsalo 2 veces. Ya sea una exhortación, una corrección, una reprimenda, un consejo, lo que sea. Piénsalo. Y ve si vas a hacer un buen testimonio con lo que vas a decir, con tus palabras. Tenemos que dejar que sea el amor lo que prevalezca en cada juicio. Hay quienes no saben exhortar sin enojarse. No saben corregir sin molestarse. Quienes no saben dar una exhortación sin humillar a la otra persona. Y eso es un terrible testimonio. Por eso dice Colosenses 3:14, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Todo juicio debe estar cubierto, dice Pablo, de amor. Eso no significa que no vamos a hablar con firmeza, pero sí significa que en lugar de humillar o condenar, o en lugar de mostrar soberbia al momento de exhortar, mejor vamos a demostrar amor al momento de hacerlo. Tenemos que juzgar con buen testimonio. Y si no estamos listos para hacerlo, es mejor no hacerlo. Cuarto subpunto, juzgar sin buscar defendernos. ¿Y qué problema es para nosotros? Versículo 7. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? O sea, Pablo les dice, bueno, ¿y por qué no mejor aguantan vara, no? En términos coloquiales. En vez de ir a dar mal testimonio en frente de los demás, ¿por qué no mejor aguantan? Sufren un poco por amor de Cristo. Muchas veces es fácil emitir un juicio con un interés de probar nuestro punto, probar que tenemos la razón en algo, o simplemente quitar nuestra responsabilidad en alguna acción, justificarnos, tratar de defendernos, ¿no? Muchas veces hacemos esto, pero Pablo les hace la pregunta, ¿por qué no mejor en lugar de defenderse, ¿no? Muestran un poquito de abnegación? ¿Por qué no mejor sufren el agravio? Sufren el ser defraudados. Y a primera instancia esta petición parece injusta. Y el que tiene el pensamiento humanista hoy en día diría, no, yo tengo derechos, nadie me va a pisotear. Famosa frase entre cristianos, soy manso pero no menso, perdono pero no olvido. Pero vamos a pararle tantito a nuestro carro. Isaías 53, 5 al 7. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. ¿Ya ves a dónde voy? Fue golpeado
para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él, Jesús, los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio, ante sus trasquiladores no abrió su boca. A ver, vuelve a decir soy manso pero no menso. Le estarías diciendo menso a él, ¿ves? ¿Ves cuál es el problema? Vuelve a decir perdono pero no olvido. Imagínate si él perdonara y no olvidara. Dios nos libre. Estamos llamados a ser seguidores de Jesús. Jesús es nuestro modelo a seguir. Aquí tenemos un Jesús que renunció a todos sus derechos. Dice Filipenses, se despojó de sí mismo. Un amor abnegado. ¿Por qué? Para beneficiarnos a nosotros. Es algo hermoso cuando tú, en lugar de buscar defenderte por ti mismo, muestras el carácter de Cristo. Y te voy a decir algo, Dios sabe defenderte mucho mejor de lo que tú te puedes defender a ti mismo. Es algo hermoso porque vas a saber lo que es parecerte un poco más a Jesús y al mismo tiempo vas a experimentar lo que es permitir que Jesús te defienda a ti. Y es muchísimo mejor. Siguiente subpunto y último, juzgar con integridad. Versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Era difícil para Pablo hablar de la abnegación de la que hablamos, cuando eran los mismos hermanos los que entre ellos se estaban estafando, entre ellos mismos se estaban agraviando unos a otros, ¿no? Vengándose unos contra otros. Siempre tenemos que cuidar nuestra integridad al momento de juzgar. Y eso significa hacerlo sin favoritismo, sin privilegios. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día se han levantado muchos jueces entre los cristianos de pecados, ¿no? Que para nosotros es como el fin del mundo, y por supuesto que hay pecados, todos los pecados son malos y debemos de evitarlos, pero yo veo hoy en día muchísimos jueces levantándose contra los homosexuales, lo cual sin duda es pecado, pero veo pocos jueces levantándose en contra de las mentiras. Veo pocos jueces levantándose en contra de la hipocresía dentro de la iglesia. Veo pocos jueces levantándose en contra de la pornografía. Como que nos gusta juzgar lo que más nos conviene y lo que no, pues... ¿Sabes cuál es el índice de pornografía dentro de la iglesia? Se estima que el 77% de los varones cristianos ven o batallan con pornografía. 44% de ellos admiten que son adictos. 36% afirman que lo ven diariamente. Y casi 60% de pastores evangélicos batalla o ha batallado con pornografía. Tenemos que juzgar con integridad. No podemos juzgar unos pecados sí y otros pecados no.
Jesús mismo nos enseñó esto. Mateo 7, 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y ojo, esto no significa que no hablaremos la verdad o que no trataremos de predicar el evangelio a alguien que está en esta comunidad homosexual o en estos pecados que muchos creyentes están juzgando mucho. Claro que sí vamos a predicar el evangelio. No, esto no significa que lo vamos a dejar de hacer, pero entonces lo que significa también es que les hablaremos a su nivel. No le vamos a hablar de santo a pecador, como el creyente acostumbra, sino que le vamos a hablar de pecador a pecador. Porque estamos en el mismo problema. Ambos somos pecadores. Yo estoy ahí juntamente contigo, bro. ¿Ves? Si tú tienes un pecado, el cualquiera que sea de pornografía, sea de mentira, sea de hipocresía, sea de homosexualismo, sea de lo que sea, yo no te hablo de santo, pastor a pecador. Estamos al mismo nivel. ¿Ves? Yo tengo mis batallas diarias con el pecado también, pero he encontrado a Cristo. Eso es lo que me diferencia. No soy más santo, no soy mejor persona. Encontré a Cristo y quiero que tú también lo encuentres. Eso es todo. De eso se trata. Yo quiero presentarte a aquel que me amó, aquel que me salvó, que también te ama a ti y que también quiere salvarte a ti. Por eso estamos llamados a juzgar con integridad. Así que concluyendo el estudio, es un hecho que el creyente está llamado a juzgar. ¿Ves? Es un hecho. Sin embargo, el cristiano hoy en día ha perdido el enfoque de lo que eso significa. Y vimos 2 puntos. Primero vimos el llamado a juzgar, cómo Pablo utiliza estos argumentos teológicos. Estamos llamados a juzgar al mundo cuando Jesús regrese, las naciones. Por otro lado, también incluso a los demonios y al Satanás mismo. La palabra nos ha dicho que Dios nos ha dado y nos va a poner en ese tiempo, en el juicio del mismo Satanás. Es un hecho que tenemos este llamado a juzgar. Pero por el otro lado, en el punto número 2, vimos que tenemos que aprender a hacerlo correctamente. Que no es sinónimo de crítica, no es sinónimo de condenación, no es sinónimo de humillación, sino es con el propósito de reconciliación. Que estamos llamados a hacerlo con temor de Dios, con sabiduría, dando buen testimonio, sin buscar defendernos y sobre todo con integridad. Dios mismo podría habernos juzgado para condenarnos. Sin embargo, no lo hizo. Él envió a su único Hijo al mundo para morir por nuestros pecados, para darnos el regalo de la vida eterna. Y dice la palabra, a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No es un maravilloso alivio? ¿No son increíbles noticias saber que nos acercamos a un Dios que no nos condena, sino que nos corrige y nos disciplina con amor, y nos recibe y nos salva y nos limpia? Que en lugar de humillarnos como nos merecemos, nos levanta y nos hace sus propios hijos. ¿No son maravillosas noticias esas? Entonces vamos a salir y vamos a dar esas mismas noticias al que está perdido. Hagamos lo mismo con nuestro prójimo.
reflejemos la gracia que hemos recibido de nuestro Padre. Vamos a orar.